Cordial saludo, mi nombre es Alexander Reyes González, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y actualmente atiendo el curso de Procesamiento Digital de Señales. En este caso, desarrollo este video en cumplimiento de la guía de actividades respecto a la ejecución del código de la transformada discreta de Fourier. Al lado izquierdo se encuentra el ejemplo que fue citado en la web conference sobre esta temática, de manera que tomo como referencia ese código para hacer algunos ajustes y cumplir con los parámetros solicitados en la guía de actividades. Esta es la página de donde se toma este código de referencia y se hacen las modificaciones que voy a citar a continuación. Para el caso del código que se encuentra al lado izquierdo, la señal de entrada tiene 4 muestras, mientras que para el lado derecho son únicamente 3, según lo requerido en la guía de actividades. Esta señal es la que se trabaja de manera analítica y se van a comprobar los valores pues, con este código y con el software MATLAB. Aquí arriba se encuentra la definición de la transformada discreta de Fourier, la cual es la sumatoria de los productos entre cada una de las muestras y la exponencial de transformación. Entonces, aquí comienzo con la determinación de la señal x igual a este vector de 4 muestras. En el caso del ejemplo de Internet tiene 4, pero aquí se ajusta a 3. Esos son los valores que se trabajan de manera analítica. Aquí con esta expresión se le asigna a n el valor de longitud de estas muestras, que va a ser un valor de 3. Aquí con esta expresión se crea una matriz de 3 filas y de una columna para que finalmente se pida la impresión en pantalla de la respuesta y la magnitud de esta señal de entrada. Viene el ciclo for para los valores de k, este k que se encuentra acá, que va a ser cada uno de los momentos en que se va a analizar cada una de las muestras. Dentro de ese ciclo for para acá se encuentra la ejecución de un ciclo for para el valor de n, que es cada una de las muestras de la señal de entrada. Y al analizar estas condiciones, pues se ejecuta la instrucción para dar desarrollo a la transformada discreta de Fourier. Aquí hay una modificación respecto al código suministrado en la página porque pues no corresponde a lo que se expresa aquí en la exponencial, de manera que yo ajusto los valores del ejemplo en Internet aquí en Word para que corresponda con esta sintaxis. Aquí con end se da por finalizado el ciclo for para los valores de n y con este otro end se da por finalizado el ciclo for para los valores de k. Aquí se le asigna para la señal en tiempo los valores desde 0 hasta n-1. Recordemos que n en este caso es 3, pero n-1 es 2. Contando el primer valor que es 0, tendríamos los 3 momentos o los 3 tiempos donde se hacen los cálculos y se va a representar cada uno de los resultados. Con estos bloques de subplot, lo que se busca es imprimir cada una de las 3 imágenes asociadas a una matriz de 3 filas y de una columna. En este caso quiere decir que es la matriz de 3 filas, las imágenes o las gráficas que van a salir, una sola columna, y esta es la imagen número 1. Con el comando stem, lo que se imprime es la gráfica de una señal discreta, en este caso los valores de la señal de entrada en función del tiempo, es decir, se va a graficar la señal de entrada en el dominio del tiempo. Estos son comandos para dar nombre al eje X, al eje Y el título de la gráfica. Hay otro bloque de comandos para imprimir la gráfica número 2 en una matriz de 3 filas y una columna. Nuevamente el comando para imprimir una señal discreta, pero en este caso ya se tiene es la magnitud de la respuesta en el dominio de la frecuencia. De igual forma el título en el eje X, en el eje Y y el título de esa gráfica. Aquí ya vemos que
se representa la respuesta en dominio de la frecuencia, y finalmente otro bloque donde se va a mostrar la fase de una señal discreta en el dominio de la frecuencia, el título del eje X, el título del eje Y y el título de la gráfica. X para que finalmente nos muestre los valores de esa respuesta. Aquí yo coloco un comando adicional que es para lograr que MATLAB nos muestre la magnitud, y aquí con este comando angle pues nos va a mostrar el valor de fase, pero en radianes. Más adelante voy a mostrar cómo se comprueba que los valores de los cálculos analíticos en Word, que desarrolló en Word, corresponden con los resultados de MATLAB. Es momento entonces de llevar esto a MATLAB para verificar su funcionamiento. Vamos a copiar ese código y lo vamos a incorporar aquí en MATLAB. Entonces aquí ya lo ejecuta y genera las tres gráficas. Nuevamente aquí arriba pues encontramos la sintaxis que explicaba yo previamente. Aquí pues las operaciones que MATLAB desarrolla para poder hallar cada uno de los parámetros requeridos, y aquí están todas las respuestas. Entonces X acá al lado derecho en la parte inferior en Word corresponde al comando para que él muestre cada una de las respuestas. Esto aquí lo podemos evidenciar de forma analítica en Word. Entonces tenemos la expresión de la transformada discreta de Fourier, los valores de las muestras para la señal de entrada, y aquí ya se empieza a reemplazar en la fórmula. Cuando k vale 0, el primer valor tiene únicamente representación en la parte real, pero no tiene parte imaginaria, por lo cual aparece como 7 y se comprueba el resultado. Cuando k vale 1, igual se desarrollan las operaciones y se puede identificar que corresponde al resultado de MATLAB, menos 9,5 en la parte real y menos 11,258 en la parte imaginaria. Con k igual a 2, nuevamente se desarrolló la expresión de la transformada discreta y se obtiene también un valor que se comprueba con MATLAB, corresponde a una parte real de menos 9,5 y una parte imaginaria positiva de 11,258. Estos son los resultados mostrados en una sola línea. Aquí lo compruebo con Octave y pues de igual forma que se observa el resultado en MATLAB. Posteriormente se halla la magnitud de esa transformada, que esto corresponde a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores de reales e imaginarios. Esto se identifica acá en esta gráfica. Donde encontramos el primer valor, pues que no tiene una parte imaginaria, de manera que solo nos queda una parte real con un valor o una magnitud de 7. Respecto a los que tienen valores tanto en la línea de los reales y en el eje imaginario, pues encontramos estos valores. Entonces la primera coordenada se encuentra a menos 9,5 y menos 11,258. La magnitud que se halla pues es este valor, que es el que se encuentra aquí. Es un valor de 14,73, lo vamos a verificar aquí con la herramienta. Y lo evidenciamos aquí, 14,73. De igual forma en MATLAB, como lo habíamos incorporado el código, pues nos confirma también el valor. De igual manera para la siguiente respuesta, que viene dada en un valor real de menos 9,5, pero en el eje imaginario positivo, con 11,258. De igual forma se ejecuta la expresión y se verifica igualmente aquí con
con la herramienta y nos confirma que es 14,73. Lo mismo se encuentra en MATLAB acá. En Octave, pues también es la otra opción de verificar y se suministra aquí la imagen. Finalmente, se halla también el valor de la fase. Aquí la expresión que se utiliza es el cociente entre la parte imaginaria y la parte real de cada una de esas respuestas. La primera respuesta pues no tiene parte imaginaria, por lo cual es 0, de manera que el ángulo es 0 y corresponde también a 0 radianes. Cuando k vale 1, pues encontramos los valores de menos 11,258 dividido en menos 9,5, que en la gráfica es dividir este menos 9, menos 11,258 en menos 9,5, que son estos dos valores. Son dos valores negativos, de manera que el resultado es un valor positivo. Pero si se observa, ese ángulo que resulta acá es la magnitud de este ángulo. Pero si quisiéramos medirlo con referencia al origen del plano, pues este tiene un valor positivo, pero en estos cuadrantes podríamos hacer la diferencia con un valor negativo de 180 grados. Con esa diferencia nos va a dar un valor negativo de 130,1592. Estoy aproximándolo acá a 130,16. Con esta operación se pasa de grados a radianes, donde al contar con este ángulo negativo, pasarlo a radianes, pues da un valor de menos 2,2717. Y ese es el valor que precisamente nos muestra aquí MATLAB, al lado izquierdo. Caso contrario para el tercer valor, donde tenemos un valor negativo en la parte real y un valor positivo en la parte imaginaria, de manera que el ángulo, este ángulo, tiene una magnitud igual de 49,84, pero pues tiene un valor negativo que nos da el sentido de la medición. Entonces, para poder hacer la diferencia, teniendo en cuenta que está en el segundo cuadrante, pues vamos a sumarlo con un valor positivo de 180 grados, lo cual genera un valor de 130,16, que de igual forma al pasarlo a radianes nos va a dar un valor de 2,2717, y eso lo verificamos aquí igualmente con MATLAB. De manera que aquí ya se ha confirmado el funcionamiento del algoritmo en función del desarrollo analítico, verificando que sí se obtienen los valores correspondientes. De esta manera, espero dar cumplimiento a este tercer punto para el segundo paso de la guía asociada a la asignatura de procesamiento digital de señales. Muchas gracias.